Se trata del paso de argumentos a las funciones. Os decía que el paso de argumentos a por parte de las funciones es un problema fundamental de entender, no solamente del C, sino de toda la programación en general. Es decir, que saber qué se está pasando por argumento a una función y qué significa es muy importante. Entonces, aunque no lo tenía previsto, voy a hacer un pequeño programa que resuelva, o sea, una pequeña función para intentar resolver esa duda de qué son los argumentos que se le pasa a una función, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a suponer que tenemos, como hemos tenido en días anteriores, de momento no fijaros lo que está aquí preparado, porque era por lo que tenía preparado para la clase de hoy, así que vamos a escribir un tipo que sea el tipo tabla de enteros, que ya hemos manejado varias veces en clase. Entonces, se pone, como sabéis, typedef, el tipo int, el nombre del tipo, le llamamos, por ejemplo, tabla enteros, tabla con mayúscula para que es un tipo, y, por ejemplo, me va a servir para guardar 100. Definir una tabla de enteros para guardar 100 números enteros. Vamos a suponer que yo quisiera calcular la suma de los elementos de esta tabla mayores de una cantidad. Repito, quiero calcular la suma de los elementos de esta tabla, pero solamente de aquellos que sean mayores de una cantidad. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir el prototipo de la función. El prototipo de la función, lo voy a poner aquí abajo, tendría que ser, como es una suma de una tabla de valores enteros, la suma que va a devolver es de tipo int. Luego, entonces, lo que devuelve la función es un int. La función se va a llamar, por ejemplo, suma enteros mayores, o mayor, para ponerlo más corto, para que quede claro qué es lo que significa. ¿Qué argumentos tiene esta función? ¿Qué necesita esta función para calcular la suma? Pues bien, para calcular la suma nosotros necesitamos una tabla, necesitamos el tamaño real de la tabla, el número de elementos que realmente tiene la tabla. Y el tercer argumento es el argumento que nos pondrá el límite a partir del cual nosotros sumaremos, que será también, lógicamente, de tipo entero, puesto que los elementos de la tabla son de tipo entero. Luego, esto que acabo de escribir aquí es el prototipo de la función. Eso lo estoy escribiendo, no sé si os dais cuenta, en un fichero que se llama tipos.h, que es el fichero de cabecera. En el fichero de cabecera he definido los tipos y, en este caso, la función. El prototipo de la función suma enteros mayor. Bien, ¿dónde se pone la función? El código de la función. Pues el código de esta función, que voy a copiar la cabecera para no tener que escribirlo otra vez, se pone en un fichero de funciones. En mi caso lo voy a poner aquí arriba. Como veis, lo primero que hay en el fichero de funciones es un include al fichero donde acabamos de escribir. Por eso se pone include tipos.h. para que entienda las definiciones de los tipos que voy a poner ahora, entre otros el tipo tabla enteros. Bien, una vez puesta la cabecera de la función, cuando estamos poniendo los parámetros formales de la función, es decir, los parámetros formales son los que están aquí dentro, entre paréntesis, en la función hay que darle nombre. Entonces voy a darle nombres, por ejemplo, le voy a poner a la tabla entero, le voy a llamar v, al número de elementos le voy a llamar numElem, para que quede claro qué es lo que significa, y al tercer valor, que es el de la cota, el del umbral, pues le voy a llamar, por ejemplo, umbral. Entonces esta función va a tener 3 argumentos de entrada. La tabla, que se llama v, el número de elementos, que se llama numElem, y el umbral a partir del cual yo voy a sumar, que se llama umbral. Esto es un esquema de suma, y por tanto, como un esquema de suma que es, yo tendría que seguir el esquema conocido de suma, que ese hay que sabérselo. Para que quede claro que hay que sabérselo, voy a intentar coger las diapositivas y lo voy a copiar tal cual. Y lo único que voy a hacer después es adaptarlo a mi problema particular. Y este era el esquema de suma. Lo voy a copiar tal cual. Ya está puesto aquí. Ahora lo tengo que adaptar a mi problema particular. Bueno, mi problema particular es que para empezar la tabla es una tabla de enteros.
Luego la suma no es un valor doble, es un valor entero. Luego este suma de tipo doble lo voy a cambiar por un entero. Y en vez de inicializarlo a 0.0, lógicamente lo inicializo a 0. Valor entero. La i no me la reconoce. Defino la i. Lo pongo aquí arriba. Ya está la i definida. El número de elementos se llama igual, tal como yo lo he definido. Es decir, este num_elem que yo he definido aquí coincide con el número de elementos que pongo aquí. Por lo tanto, este bucle for está perfecto. La condición sobre los valores de la tabla. La condición sobre los valores de la tabla, en mi caso, es que sean mayores que una cantidad. ¿Qué cantidad? Pues el umbral. ¿Cómo he llamado el umbral? Pues lo he llamado así, justamente umbral. ¿Qué valor es este umbral? Pues este umbral es el valor que he pasado como argumento a la función, para precisamente poder ponerlo aquí en la condición. Para eso lo he pasado como argumento, para que se pueda poner en la condición. ¿Cuál es la expresión que quiero sumar? Pues yo solo quiero sumar los elementos de VSUI, es decir, no quiero sumar ni los cuadrados, ni no sé qué, ni no sé qué. La expresión es simplemente el valor. Ya está hecha la función sum. Entonces, lo importante ahora viene es la invocación de la función suma. ¿Dónde se hace la invocación para ver que efectivamente nosotros hemos hecho bien este problema? Pues la invocación se hace en el programa principal. El programa principal se encuentra en el fichero test.cpp. Entonces, aquí, para probar mi problema, yo lo que hago es definir una tabla. ¿Cómo defino una tabla? Pues pongo tabla enteros, le voy a llamar, por ejemplo, tabla, y vamos a suponer que le doy unos valores iniciales, para no tener que leerlo y hacer esto un poquito más sencillo. Voy a darle unos valores iniciales. ¿Cuáles le doy? Pues los que queráis. 14, 16, 34, 6, 89, 56, 76, en fin. Unos pocos. Esos son los valores que va a tener la tabla. ¿Cuántos elementos he puesto en la tabla? Pues si contamos salen 3 y 3, 6 y 2, 8. La tabla tiene 8 elementos. Entonces cuando yo llame a la función suma, el valor que devuelve lo voy a guardar en una variable. Vamos a suponer que defino una variable int que se llame suma de tabla. Y en esa variable, suma tabla, yo voy a devolver la llamada a la función. Voy a coger el prototipo otra vez para que lo tengamos claro. Este es el prototipo que hay que seguir. ¿Qué significa este prototipo? Pues este prototipo significa que cuando yo llame a la función va a devolver un entero. Es este entero que está aquí. Por lo tanto, tiene que ser asignado a una variable de tipo entero. ¿Qué variable? Pues la que acabo de definir. Suma tabla. Después, la función debe recibir 3 argumentos, que son, por este orden, la tabla. Debe de recibir el número de elementos de la tabla. ¿Cuántos elementos tiene la tabla? 8. Y debe recibir el umbral a partir del cual yo quiero sumar. Que eso lo pongo yo. ¿Qué valor queremos poner? Pues, por ejemplo, supongamos que pongo 50. ¿Qué significa ese 50? Pues ese 50 significa que yo quiero sumar los elementos de la tabla que valgan más que 50. ¿Que quiero sumar los que valgan más de 30? Pues muy sencillo. 30. Para eso sirve un argumento. Entonces, tabla, 8 y 30 son los argumentos reales, los valores reales que se pasan a la función. Cuando la función es invocada, el valor de tabla se pasa a v. El 8 se pasa a num_elem y el 30, el 50 o el valor que pongamos se pasa a umbral. Para eso sirve una función, para que pueda ser invocado con diferentes argumentos. Insisto, esto no es tan raro. Cuando ustedes invocáis a la función raíz cuadrada, la podéis invocar con 7, con 25 o con 38. Le estáis pasando diferentes argumentos. Pues esto es lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. A la función suma enteros le puedo pasar 8 elementos o 24. Y le puedo pasar como umbral el 30 o el 50. Y cada una de esas llamadas, lógicamente, dará resultados diferentes. Es decir, yo podría poner aquí, por ejemplo, la variable suma tabla 30, que sería sumar aquellos elementos de la tabla mayores de 30. Y podría hacer otra invocación que se llamara suma tabla
50 igual a suma enteros mayor de tabla de 8 y de 50. Lógicamente tendría que definir las dos variables, suma tabla 30 y suma tabla 50. Entonces he invocado a la función con dos argumentos diferentes. Y si yo definiera otra tabla diferente, ¿podría hacer otra invocación a la función? Pues claro que sí. Yo podría poner tabla enteros, tabla 2, igual, y ahora otros números. 13, 45, 67, 89, 90, 87, 34, 56, 21. ¿Cuántos elementos tiene tabla 2? Pues tabla 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por tanto, para llamar a esta tabla, para llamar a la suma de esta tabla, voy a coger la llamada para escribirla otra vez. A las variables ahora les cambio el nombre para guardar tabla 2 de 9. Aquí voy a poner la tabla enteros con mayúscula y me faltan las dos variables suma tabla 2 30, suma tabla 2 50. ¿De acuerdo? Es decir, las funciones tienen unos argumentos y los argumentos sirven para que diferentes argumentos den lugar evidentemente a diferentes ejecuciones de la función, evidentemente con resultados diferentes. Es decir, que si yo ahora quisiera ver en pantalla cuánto valen los valores calculados, pues solo tendría que hacer suma tabla de 30. Que si puedes poner una variable en vez de poner el valor 30, ¿a lo que te refieres? Sí, claro. Es decir, tú podrías definir aquí una variable, ¿vale? Y esa variable, por ejemplo, leerla. Podríamos hacer aquí y ahora cuando llamas a la función, ¿de acuerdo? Entonces estaríamos leyendo la variable que yo quiero calcular, la suma de cuál, y después pasárselo como argumento a la función, por supuesto. Es decir, los argumentos de la función pueden ser cualesquiera valores constantes o variables del tipo correspondiente.